Mi esposa. Me dijo que saliera para que pudiera terminar su asunto con él en nuestra cama. Esa noche no dormí. Esa noche empecé a destruirlos. Nunca olvidaré ese día. 17 años de matrimonio, y pensé que sería especial regresar temprano del trabajo en nuestro aniversario. Compré un ramo de lirios, sus favoritos, y una botella de vino tinto que habíamos probado en nuestra luna de miel. Quería sorprenderla. ¡Qué irónico! Entré sigilosamente por la puerta principal, dejando mis zapatos en la entrada para no hacer ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa masculina que venía de nuestro dormitorio. Una voz que no reconocí. Mi corazón se detuvo. Mi mente intentó racionalizar. Quizás era la televisión, un video en su teléfono o alguna explicación inocente. Pero mis instintos ya sabían la verdad mientras mis pies me llevaban por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé lentamente y el tiempo se congeló. En nuestra cama, la misma donde habíamos concebido a nuestros hijos, estaba mi esposa con otro hombre. La botella de vino resbaló de mis manos, el cristal estallando contra el suelo. Fue lo que finalmente alertó a los amantes de mi presencia. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron como un susurro, la traición atascada en mi garganta. Su respuesta me dejó helado. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni siquiera vergüenza en sus ojos. Jackson, esto es incómodo. ¿Podrías salir para que podamos terminar? Hablamos después. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. 17 años de matrimonio, 2 hijos y miles de recuerdos compartidos. Todo reducido a esto es incómodo. Salí de la casa en estado de shock, sin llevar nada más que mi billetera y mi teléfono. Conduje sin rumbo hasta encontrar un motel a las afueras de la ciudad. Pagué en efectivo, consciente de que ella podría rastrear nuestras tarjetas compartidas. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. Tumbado en esa cama desconocida, los recuerdos me inundaron. Recordé cuando nos conocimos en la universidad. Jóvenes e ingenuos, convencidos de que sabíamos todo sobre el amor. Madison llegó un año después de la boda, el día más feliz de mi vida hasta entonces. Tyler nació 2 años más tarde. Teníamos la familia perfecta, o eso creía yo. Ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, regresos tardíos del trabajo, un perfume que no era el que yo le había regalado. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Con cuántos hombres? Mi teléfono no dejaba de vibrar con sus mensajes. No es para tanto. No exageres. Podemos solucionarlo. Cuando llegó la hora en que los niños regresarían de sus actividades, sus mensajes cambiaron. Por favor, vuelve a casa. Los niños preguntan por ti. Madison llamó, preocupada. Tuve que mentir sobre un viaje de negocios urgente. No podía decirle la verdad, no así, no por teléfono. Durante nuestra conversación, mencioné que la señorita Taylor me ayudaría con unos documentos importantes. Mi esposa inmediatamente saltó. Otra vez esa zorra, siempre buscando una excusa para estar contigo. Es lesbiana, Caroline. Tiene pareja desde hace 5 años. La revelación fue recibida con silencio. Había estado celosa sin motivo durante años de la única mujer que no representaba amenaza alguna. Esa noche pensé, si alguien me hubiera advertido antes, no habría desperdiciado 17 años con esta estafadora. No dormí. Pasé la noche investigando los mejores abogados de divorcio, haciendo listas de tareas, mover mis pertenencias, dividir cuentas bancarias, proteger mis activos. Incluso revisé los resultados de las pruebas de ADN que habíamos hecho años atrás por curiosidad familiar. Al menos los niños eran míos. El perdón nunca cruzó por mi mente. Solo una determinación fría. Voy a hacer que esta estafadora pague por cada segundo de los 17 años que me robó. Lo que ella no sabía es que cuando me acorralaban, no huía. Contraatacaba. Y tenía los medios y la motivación para destruir todo lo que ella valoraba. Esa noche comencé a planear mi venganza.
Ella pronto descubriría que el hombre con quien se había casado no era alguien a quien debería haber traicionado. A la mañana siguiente, actué con la precisión de un cirujano. Contraté una empresa de mudanzas con un simple requisito: discreción y rapidez. En menos de 3 horas, cada objeto personal mío había desaparecido de la casa que compartimos durante 17 años. Imaginar su cara al regresar a un hogar donde mi existencia había sido borrada me proporcionó la primera sensación de alivio desde el día anterior. Alquilé un almacén a las afueras de la ciudad, pagando 3 meses por adelantado en efectivo. Nadie, especialmente ella, sabría dónde estaban mis pertenencias. Lo siguiente fue el dinero. Trabajar en el sector bancario durante 2 décadas tiene sus ventajas. Cancelé nuestras cuentas conjuntas, dividiendo el saldo exactamente por la mitad. Una parte a una nueva cuenta a su nombre, la otra, bueno, digamos que hay lugares donde los tribunales de divorcio no pueden llegar fácilmente. No iba a defraudarla. Soy un hombre con principios, pero tampoco iba a facilitarle las cosas. Esa tarde en la oficina, tomé mi anillo de bodas de oro macizo y lo coloqué sobre mi escritorio. Con un pisapapeles de metal, lo golpeé repetidamente hasta que quedó irreconocible. Una masa deforme de metal que ya no simbolizaba nada. Mis colegas observaban en silencio mientras lo arrojaba a la papelera. ¿Estás bien, Jackson?, preguntó Sara de Recursos Humanos, la preocupación evidente en su rostro. Nunca he estado mejor, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mientras regresaba a mi oficina, sentí una mano en mi hombro. Era Mark, un compañero del departamento de análisis financieros. «Ten cuidado, Hayes», susurró. «Tu esposa tiene una relación con Richards. Richards, mi jefe». De repente todo encajaba. Los ascensos denegados, las evaluaciones mediocres a pesar de mis resultados sobresalientes. Mi vida personal y profesional habían sido saboteadas simultáneamente. Mi abogado no perdió tiempo. El detective que contrató confirmó no solo la aventura con Richards, sino múltiples relaciones a lo largo de los años. La información sobre Richards resultó especialmente valiosa. Su esposa, heredera de una fortuna inmobiliaria, tenía un acuerdo prenupcial con una cláusula de infidelidad devastadora. La venganza tiene un sabor peculiar. Cuando la señora Richards recibió las pruebas, su reacción fue implacable. Richards perdió todo: su posición, su reputación y aproximadamente $20 millones. Caroline perdió a su amante y, cuando recibió los papeles del divorcio, también perdió la compostura. El verdadero dolor llegó con mis hijos. Caroline obstaculizaba sistemáticamente mis visitas, hasta que el juez la amenazó con desacato. Cuando finalmente pude verlos, me encontré con 2 extraños. «Madison, Tyler, sé que esto es difícil», les dije en nuestra primera visita. «Su madre y yo nos estamos divorciando, pero ambos los amamos». Sus reacciones parecían ensayadas. Miradas al suelo, respuestas monosilábicas, como si alguien les hubiera dicho exactamente cómo comportarse. El momento que destruyó mi mundo por segunda vez ocurrió en Hardee's. Madison, mi princesa de 16 años, me miró a los ojos y preguntó: «Papá, tenemos que seguir viéndote». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Tal vez podríamos vernos solo en cumpleaños y días festivos importantes», sugirió, como quien propone cambiar la hora de una cita trivial. «Tyler, mi hijo de 14 años, añadió: «Fue solo sexo, papá. No entiendo por qué haces tanto drama». Solo sexo. Mi hijo de 14 años hablando de la infidelidad, como si comentara el clima. ¿Qué veneno había derramado Caroline en sus mentes? «El novio de mamá es genial», continuó Tyler. «Nos lleva a lugares divertidos los fines de semana, como siempre estabas demasiado ocupado para hacer». Golpeé mi vaso contra la mesa con tanta fuerza que el agua salpicó por todas partes. Mis hijos se sobresaltaron. «Si no quieren que sea su padre», dije con una calma aterradora, «entonces no tengo hijos». Me levanté y salí del restaurante. Escuché a Madison llamarme, pero no me detuve.
En mi mente resonaba una letanía dolorosa. Cambié sus pañales. Besé sus rodillas raspadas. Asistí a cada partido aburrido de fútbol y a cada recital de ballet. ¿Y así es como termina? Los días siguientes, ignoré sus llamadas. Mi abogado arregló una última reunión de mediación, donde Caroline finalmente mostró su verdadera cara. ¿Por qué te engañé? Porque me gustaba, Jackson. Era divertido, emocionante. Escribí un cheque por el monto total de la manutención infantil para los próximos años, con una nota. Precio pagado por mi libertad. Valió cada centavo. Sus últimas palabras me persiguen. Te arrepentirás, Jackson. Tengo a tus hijos y siempre serán tu debilidad. Una hora después de firmar el divorcio, dejé la ciudad sin decirle a nadie mi destino. Semanas más tarde, mis padres me llamaron para decirme que Madison y Tyler habían ido llorando a mi antiguo apartamento, solo para encontrarlo vacío. Ellos eligieron, me dije, ignorando el dolor en mi pecho. Ahora deben vivir con esa elección. Lo que no entendía era, ¿por qué buscarme después de rechazarme tan cruelmente? Algo no encajaba en la historia de Caroline, algo que aún no había descubierto, pero ya no importaba. Era hora de desaparecer y reconstruir lo que quedaba de mí. Charlotte me recibió con la indiferencia propia de las grandes ciudades. Nadie me conocía, nadie sabía mi historia, nadie me juzgaba. Era exactamente lo que necesitaba. Mi empresa facilitó el traslado, proporcionándome un apartamento corporativo temporalmente. Paredes blancas y muebles genéricos, perfectos para un hombre sin pasado. El mismo día que dejé mi antigua ciudad, cambié mi número de teléfono. El cordón umbilical que me conectaba con mi vida anterior quedó cortado. Cuando los papeles del divorcio llegaron por correo certificado, realicé un pequeño ritual en el balcón de mi nuevo apartamento. Quemé cada página, observando cómo las cenizas se dispersaban en el viento nocturno de Carolina del Norte. 17 años reducidos a polvo gris. Mis padres fueron los únicos que mantuvieron contacto conmigo. Cuando vinieron a visitar mi nuevo hogar, mi madre notó algo diferente. «Jackson, te ves cambiado», comentó, estudiando mi rostro. «Ya no soy la misma persona, mamá». Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ese hombre murió en aquella habitación de hotel. Los 2 años siguientes fueron un ejercicio en amargura perfeccionada. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que alarmaba incluso a los adictos al trabajo más dedicados. Llegaba primero y me iba último. Aceptaba proyectos que nadie quería. Trabajaba fines de semana. Mi objetivo era simple: agotarme tanto físicamente que no tuviera energía para pensar en lo que había perdido. Mis nuevos colegas aprendieron rápidamente a evitarme. Mi reputación como el témpano se extendió por todos los departamentos. Rechazaba invitaciones a cenas, eventos sociales o cualquier interacción que no fuera estrictamente profesional. Había construido un muro invisible a mi alrededor, con un mensaje claro para todos: aléjate y déjame en paz. Lo irónico es que mientras proyectaba esta imagen de fortaleza impenetrable durante el día, las noches eran otra historia. Con frecuencia me encontraba despierto a las 3 de la mañana, mirando mi teléfono, preguntándome qué estarían haciendo Madison y Tyler. ¿Pensarían en mí? ¿Me odiarían realmente o solo repetían lo que su madre les había enseñado a decir? Fue mi cuerpo el que me salvó de mi mente. Comencé a ir al gimnasio simplemente como otra forma de agotarme, de castigar este cuerpo que ya no sentía como mío. Lo que comenzó como una válvula de escape se convirtió en una rutina, luego en un hábito, finalmente en una pasión. Mi cuerpo, que había comenzado a mostrar los signos clásicos de un padre de mediana edad, ligeramente pasado de peso, con postura encorvada por horas frente al ordenador, se transformó. A los 40 años estaba en mejor forma que a los 25. Paralelamente, mi carrera despegó. La energía que antes dedicaba a mi familia ahora se canalizaba exclusivamente a perfeccionar mis habilidades profesionales. Los ascensos llegaron rápidamente.
En mi cumpleaños número 39, me nombraron director regional de operaciones bancarias. El Jackson Hayes de antes apenas sería reconocible para el hombre que miraba desde el espejo cada mañana. Fue entonces cuando Isabela Rodríguez entró en mi vida como un huracán categoría 5. Era pequeña, apenas 1,55 metros, pero su presencia llenaba cualquier habitación. Nueva en el departamento de análisis de riesgos, Isabela no tardó en hacerse notar. Un martes particularmente tenso, irrumpió en mi oficina sin anunciarse. Cerró la puerta y me miró directamente a los ojos. Señor Hayes, con todo respeto, necesita dejar esa actitud de mierda. Debería haberme enfurecido. Debería haberla reportado a recursos humanos. En cambio, hice algo que no había hecho en años. Me reí. Una carcajada genuina que resonó por toda la oficina y dejó a Isabela momentáneamente desconcertada antes de que esbozara una sonrisa triunfal. La observé mientras me explicaba por qué mi rechazo a su propuesta de análisis era injustificado. Su cabello negro caía como seda oscura sobre sus hombros. Sus ojos marrones brillaban sin rastro de la ira que yo estaba acostumbrado a ver en los demás. Y sus labios, llenos, expresivos, parecían demandar ser besados. Nadie me había hablado así antes, comenté cuando terminó su exposición. Al menos no en un entorno profesional. Alguien tenía que hacerlo, respondió, encogiéndose de hombros. El equipo está aterrorizado de usted. En las semanas siguientes, me descubrí observándola discretamente por la oficina. Por primera vez en años, sentía curiosidad por otra persona. Me impuse pequeños desafíos. Saludarla en el ascensor en lugar de fingir absorción en mi teléfono. Iniciar una conversación breve en la máquina de café. Responder a sus correos con más de una palabra. Las pequeñas interacciones evolucionaron gradualmente en conversaciones durante el almuerzo. Isabela sonreía cada vez que me veía acercarme a su mesa, como si mi presencia fuera realmente bienvenida. Era un rayo de luz al final de un túnel infinitamente largo y oscuro. ¿Estás realmente sonriendo, Hayes? Me preguntó un día Michael de contabilidad. No sabía que tenías esa capacidad. Una tarde, después de una larga reunión, Isabela y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias. De alguna manera la conversación giró hacia relaciones pasadas. Mi prometido, dijo ella, mirando por la ventana. Lo encontré con otro hombre 3 semanas antes de la boda. La miré, sorprendido por la coincidencia. Por primera vez desde que ocurrió, compartí mi historia. Le conté todo. El aniversario, el descubrimiento, el divorcio amargo, mis hijos alejándose. Isabela escuchó sin interrumpir, sin la expresión de lástima que tanto detestaba ver en otros cuando conocían mi situación. Cuando terminé, simplemente asintió. Las personas que dicen amarnos pueden ser nuestros peores enemigos, dijo finalmente. Tienen acceso a nuestro corazón, saben exactamente dónde clavar el cuchillo. Nuestra conexión se profundizó a través de ese dolor compartido. Ambos conocíamos la traición en su forma más íntima. Ambos habíamos sobrevivido. Solo quedaba un obstáculo. ¿Qué hay de las políticas de la empresa sobre relaciones entre empleados?, pregunté, después de invitarla a cenar por primera vez. Ya verifiqué con recursos humanos, respondió ella con una sonrisa pícara. Estamos en departamentos diferentes, no hay conflicto de intereses. Isabela tenía sus propias dudas. ¿Cómo sé que puedo confiar en un hombre otra vez? Y yo las mías. ¿Cómo puedo estar seguro de no estar cometiendo el mismo error 2 veces? No teníamos respuestas definitivas, solo la voluntad de intentarlo. Como le dije esa noche mientras caminábamos bajo las estrellas de Charlotte. Ambos estamos dañados, Isabela. Pero quizás esa sea la razón por la que podemos sanarnos mutuamente. Nuestra primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano en el centro de Charlotte. Mis manos temblaban al sostener el menú, como un adolescente en su primer baile escolar. Había olvidado cómo era esto, la anticipación, el nerviosismo, la posibilidad de algo nuevo. Pareces nervioso, observó Isabela, sus ojos chispeando con diversión.
Han pasado casi 20 años desde mi última primera cita, confesé. Y en aquel entonces solo tenía que preocuparme por impresionar a una estudiante universitaria, no a una analista financiera brillante. Las citas simples se convirtieron en veladas elaboradas. Poco a poco, construimos algo que había olvidado que existía: confianza. Para nuestra cuarta cita, la tensión entre nosotros era palpable. Cuando finalmente la invité a subir a mi apartamento, la anticipación casi me paraliza. Esa noche, descubrí que Isabela tenía la peculiar costumbre de murmurar en español cuando estaba apasionada. No entendía una palabra, pero el sonido de su voz, suave y urgente en mi oído, despertó algo primitivo en mí. ¿Qué dijiste?, le pregunté después, trazando círculos en su espalda desnuda. Si te lo traduzco. Me moriría de vergüenza, respondió, ocultando su rostro en mi pecho. Isabela me ayudó a desmantelar mis defensas. Donde antes había muros, ella encontró puertas. Donde había puertas cerradas, encontró ventanas para abrirlas. Y lo hizo sin esfuerzo aparente, como si supiera exactamente qué grietas buscar en mi armadura. Lo que ella no sabía era que había comenzado a estudiar español en secreto. Contraté un tutor privado y dedicaba mis descansos del almuerzo a practicar conjugaciones y vocabulario. Quería entender no solo sus palabras de pasión, sino también su cultura, su familia, su mundo. 3 meses después, llegó el momento de conocer a la familia Rodríguez. Me advirtió que sería una experiencia intensa, una casa llena de tíos, tías, primos y abuelos, todos hablando a la vez, todos curiosos sobre el americano que había capturado el corazón de Isabela. La casa estaba exactamente como la había descrito, bulliciosa, cálida, llena de aromas que hicieron rugir mi estómago. Fui presentado a un torrente de nombres y rostros, estrechando manos y recibiendo abrazos de personas que me trataban como si ya fuera parte de la familia. Durante la cena, noté que su tío Carlos y su hermano, Miguel, intercambiaban comentarios en español, lanzándome miradas ocasionales. Capturas fragmentos. Demasiado viejo, gringo, no es suficiente. Isabela estaba a punto de intervenir cuando decidí sorprenderlos a todos. Con todo respeto, dije en español cuidadosamente practicado, puede que sea mayor, y definitivamente soy americano, pero amo a su sobrina más de lo que creí posible volver a amar. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela me miró con los ojos como platos. ¿Desde cuándo hablas español?, preguntó conmocionada. Desde que aceptaste salir conmigo, respondí, tomando su mano. Quería entender cada parte de ti. A partir de ese momento fui aceptado. El tío Carlos incluso me sirvió de su tequila especial reservado para ocasiones importantes. A los 39 años, con Isabela de 33, ambos éramos conscientes del reloj biológico. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, ella abordó el tema de forma inesperadamente directa. He dejado de tomar la píldora, anunció, observando mi reacción cuidadosamente. ¿Cuándo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Hace un mes, la idea de ser padre nuevamente desencadenó una guerra interna. Por un lado, el recuerdo de Madison y Tyler rechazándome seguía fresco. Por otro, la posibilidad de una segunda oportunidad con Isabela me atraía poderosamente. Si no estás listo, lo entenderé, dijo suavemente. Pero quiero esto, Jackson. Te quiero a ti. La forma en que lo dijo, directa, honesta, sin manipulación, fue lo que finalmente me decidió. La pedida de mano ocurrió durante la reunión mensual de la familia Rodríguez. Había planeado algo elaborado, pero cuando vi a toda la familia reunida, supe que ese era el momento perfecto. Me acerqué primero al padre de Isabela y, en español, le pedí formalmente permiso para casarme con su hija. Don Emilio, un hombre normalmente estoico, me abrazó con lágrimas en los ojos. Cuídala bien. Fue todo lo que dijo. Ante toda la familia me arrodillé y le propuse matrimonio. Su sí fue ahogado por los vítores y aplausos de todos los presentes.
Las lecciones de español se intensificaron después de nuestro compromiso, aunque algunas de las más memorables ocurrían en nuestra habitación, donde Isabela me enseñaba palabras y frases que jamás encontraría en un libro de texto. He aprendido más palabrotas en español de las que probablemente debería usar en público. Bromeé con ella una noche. Llamar a mis padres para informarles sobre mi próximo segundo matrimonio fue más difícil de lo que anticipé. Habían pasado 3 años y medio desde mi divorcio, pero la herida seguía abierta. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó mi padre, preocupación evidente en su voz. Más seguro de lo que estuve la primera vez, respondí con convicción. Una decisión dolorosa fue no invitar a Madison y Tyler a la boda. Isabela sugirió que les enviara invitaciones, pero mi respuesta fue firme. Ellos decidieron que no me querían en sus vidas. ¿Por qué debería incluirlos en la mía ahora? El día de nuestra boda, Isabela resplandecía con un secreto que solo nosotros conocíamos. Estaba embarazada de 1 mes. Un pequeño milagro crecía dentro de ella mientras intercambiábamos votos. Nuestra luna de miel fue en un crucero por el Caribe. No habría sido mi primera elección, pero ver la alegría de Isabela mientras explorábamos cada puerto valió la pena cada minuto. El matrimonio presentó desafíos que ninguno esperaba. Para Isabela, era su primera experiencia de vida compartida. Para mí, cada interacción estaba teñida por los recuerdos de mi fracaso anterior. Pero donde Caroline y yo habíamos permitido que el silencio construyera muros, Isabela y yo comprometimos a hablar con total honestidad. Sofía Hayes Rodríguez llegó al mundo a las 2:13 de la madrugada de un martes lluvioso. Pequeña, con una mata de pelo negro idéntico al de su madre. Capturó mi corazón desde el primer momento en que sus ojos se abrieron. Los esposos no deben tener secretos entre sí, me dijo Isabela una noche mientras alimentaba a nuestra hija. No más juegos, no más tonterías como las que ella te hizo. Durante el primer año de Sofía, apenas dormí. Cada llanto en la noche me encontraba ya despierto, vigilante. La sobreprotegía de una manera que incluso Isabela encontraba excesiva. Pero después de perder a 2 hijos, no podía arriesgarme a perder a esta también. Sofía se convirtió en el centro de nuestro universo. Observé maravillado cómo aprendía simultáneamente inglés y español, mezclándolos frecuentemente en frases híbridas que solo nuestra familia podía entender. Desarrolló la peculiar costumbre de comenzar una frase en inglés y terminarla en español, o viceversa, creando su propio dialecto personal que llamamos cariñosamente sofialés. Cuando cumplió 4 años, nuestra vida había encontrado un ritmo perfecto. Isabela había regresado al trabajo, yo había sido ascendido nuevamente, y Sofía asistía a una escuela preescolar bilingüe donde florecía. Fue entonces cuando el pasado llamó a mi puerta, literalmente. Un martes cualquiera, mi teléfono sonó mientras revisaba unos informes. Contesté distraídamente sin verificar el identificador de llamadas. ¿Papá? Esa voz. Imposible confundirla, aunque habían pasado 7 años. Mi única hija tiene 4 años, respondí fríamente. Papá, por favor, soy yo, Madison. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Estoy con alguien, Andrew, mi prometido. ¿Por qué después de 7 años buscarías al hombre que desechaste como a la basura? Pregunté, las palabras saliendo más amargas de lo que pretendía. Hubo una pausa. Luego, papá, voy a casarme. Me preguntaba si, ¿podrías entregarme en el altar? El mundo pareció detenerse por completo. Aferré el teléfono con tanta fuerza que temí romperlo. 7 años de silencio, y ahora esto. Por un instante consideré colgar, fingir que nunca había sucedido. ¿Papá? Por favor, no cuelgues, suplicó Madison, su voz ya no la de una adolescente, sino la de una mujer adulta, una extraña que llevaba el nombre de mi hija. ¿Qué quieres de mí exactamente?, respondí con frialdad. ¿Qué esperas del hombre que te dio la vida, te crió, y luego fue desechado como basura cuando ya no resultaba conveniente? Hubo un momento de silencio, seguido por una voz masculina, tranquila y respetuosa.
Señor Hayes, soy Andrew, el prometido de Madison. Entiendo su dolor y su ira. Solo pedimos unos minutos de su tiempo. Por favor. La educación del joven me desconcertó momentáneamente. No esperaba encontrar cortesía en este llamado del pasado. «¿Papá?» volvió a hablar Madison, su voz quebrándose ligeramente. «Sé que no merezco esto, pero ¿podrías entregarme en el altar? Lo siento tanto. Fui una estúpida, una niña manipulada y estúpida». Sus palabras desataron un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí quería mantener mi armadura, pero otra parte, tal vez la parte que Isabela había ayudado a sanar, se sintió conmovida. ¿Por qué ahora, Madison? ¿Por qué después de 7 años? Lo que siguió fue una revelación que alteró mi comprensión de todo lo ocurrido. Mamá nos manipuló. Explicó entre sollozos. Nos dijo que si te rechazábamos volverías a casa para salvarnos. Dijo que era la única forma de mantener unida a la familia. La perfidia de Caroline era aún peor de lo que había imaginado. Usar a los niños como peones en su juego enfermizo. Te llamamos aquella noche después de Hardee's, continuó. Te gritamos cuando saliste del restaurante, pero no miraste atrás. Luego, cuando intentamos contactarte, tu número ya no existía. Recordé vagamente escuchar voces detrás de mí aquel día, pero estaba tan consumido por el dolor que no registré quiénes eran o qué decían. Tyler se alistó en el ejército en cuanto cumplió 18, añadió. Dijo que era la única forma de escapar de mamá sin acabar en la calle. Mi hijo, mi pequeño Tyler, ahora llevaba uniforme, posiblemente en zonas de conflicto. El pensamiento me provocó un escalofrío. Está destinado en el extranjero, confirmó, como si leyera mis pensamientos. No puede venir a la boda, pero me dio su bendición para buscarte. Luego llegó la revelación más impactante. Papá, cuando dije esas cosas sobre el sexo, ni siquiera sabía lo que significaba realmente. Mamá me dijo exactamente qué decir. Solo después entendí las consecuencias de seguir su plan. Acordamos una videollamada para la noche siguiente. Isabela se sentó a mi lado, ofreciéndome apoyo silencioso mientras mi pantalla se iluminaba mostrando a mi hija de 23 años y a un joven de aspecto honesto. La conversación fue tensa al principio, pero poco a poco el hielo comenzó a derretirse. Isabela, con su calidez natural, se integró perfectamente a la conversación. Tu padre habla de ti constantemente, mintió con elegancia. Tenemos fotos tuyas por toda la casa. Madison pareció sorprendida. ¿De verdad? Madison encontró vuestra página familiar en Facebook, explicó Andrew. Así supo de Sofía y de tu nueva vida. Isabela había creado esa página principalmente para compartir fotos de Sofía con su extensa familia. Nunca consideré que podría convertirse en un puente hacia mi pasado. Cuando Sofía entró corriendo a la habitación, se detuvo en seco al ver a la señora en la computadora. Le explicamos que Madison era su hermana mayor, concepto que absorbió con la simplicidad maravillosa de los niños. ¿Tengo una hermana grande?, preguntó emocionada. ¿Y un hermano también? ¿Vendrán a jugar conmigo? Antes de terminar la llamada, Madison me miró con ojos brillantes de lágrimas. «¿Papá? ¿Alguna vez te olvidaste de nosotros?» La pregunta me golpeó directamente en el corazón. Madison, nunca pude olvidarlos. ¿Cómo podría? Son mis hijos. 2 semanas después, Madison y Andrew aterrizaron en Charlotte. Esperábamos en el área de llegadas, mi estómago contraído por la ansiedad. Isabela apretó mi mano, infundiéndome valor. Cuando Madison atravesó las puertas, se detuvo momentáneamente, buscándome entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo pareció congelarse. Ya no era la adolescente furiosa de mis recuerdos, sino una mujer joven, hermosa y visiblemente nerviosa. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Sofía se soltó de mi mano y corrió hacia ella. «¡Hermana mayor!», gritó, abrazando las piernas de Madison. Ese simple acto de amor infantil rompió la tensión. Madison se arrodilló y abrazó a Sofía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro.
El fin de semana lo pasamos en Canadian Hall, un lugar que Isabela y yo habíamos descubierto en nuestros viajes y que se había convertido en nuestro retiro familiar favorito. Observé con asombro cómo Isabela y Madison formaban un vínculo instantáneo, conversando como si se conocieran de toda la vida. La noche antes de su partida, Sofía nos mostró orgullosa un dibujo, 5 figuras bajo un sol azul brillante. Somos todos nosotros, explicó. Tú, mamá, yo, hermana Madison, hermano Tyler y Andrew. Una foto de toda nuestra familia. Conté las figuras. Sofía, hay 6 personas ahí. Sí, asintió con la seriedad propia de los 4 años. Todos nosotros. Durante las conversaciones con Andrew, descubrimos que la pareja enfrentaba dificultades económicas. Su viejo Honda tenía problemas en el motor, pero no podían permitirse las reparaciones ni un vehículo nuevo con los gastos de la boda. Isabela y yo tomamos una decisión esa misma noche. 3 semanas después, cuando Andrew y Madison regresaban de cenar, un Volvo S60 plateado con un gran lazo rojo estaba estacionado frente a su apartamento. ¿Qué es esto?, preguntó Madison confundida cuando Andrew recibió una llamada mía indicándole que el auto era suyo. No puedo aceptar esto, papá, protestó Madison cuando me llamó. Es demasiado. El auto es seguro, confiable y tiene excelentes críticas en cuanto a seguridad infantil, respondí, ignorando sus protestas. ¿No tenemos hijos todavía?, respondió confundida, pero los tendrán algún día y quiero que mis nietos viajen seguros. Isabela tomó el teléfono. Madison, cariño, no te preocupes por nada. Esto es lo que hace la familia. Se ayudan mutuamente. La culminación de nuestra reunión familiar llegó durante las vacaciones de Navidad, cuando Tyler obtuvo un permiso para visitar a su hermana y conocer a su nueva familia. Estar de pie en el aeropuerto, viendo a mi hijo, ahora un hombre alto y fuerte en uniforme militar, caminar hacia nosotros, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. El abrazo que compartimos rompió años de dolor. La sorpresa más grande fue escuchar a Tyler llamar a Isabela mamá de forma natural al tercer día de su visita. Isabela lloró cuando lo escuchó, abrazándolo con la misma fiereza con que abrazaba a Sofía. Para esta reunión, Rosa, la prima de Isabela, había venido con nosotros. A sus 22 años, era estudiante de medicina y la favorita de Isabela. Lo que no anticipamos fue la chispa inmediata entre ella y Tyler. El momento en que sus ojos se encontraron por primera vez en el aeropuerto, Isabela me dio un codazo discreto. Historia en desarrollo, susurró con una sonrisa conocedora. Ver a mis hijos reunidos con Sofía, compartiendo risas y creando nuevos recuerdos, sanó heridas que había creído permanentes. El círculo familiar que una vez se rompió violentamente se había reconstruido, más grande y más fuerte que antes. Pocas semanas después de la visita de Tyler, Madison me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el porche trasero mientras Isabela acostaba a Sofía. Su rostro reflejaba una lucha interna. Hay cosas que necesitas saber sobre los años después de que te fuiste. Comenzó, su voz apenas audible. Lo que siguió fue un relato que congeló mi sangre. Caroline, incapaz de aceptar su responsabilidad en la destrucción de nuestra familia, había culpado sistemáticamente a los niños por mi partida. Decía que si hubiéramos sido mejores hijos, no te habrías ido, explicó Madison, evitando mi mirada, que éramos tan decepcionantes como tú. La revelación más perturbadora llegó después. A los 17 años, Caroline había intentado que Madison entretuvieran a uno de sus amantes como un favor especial. Dijo que era hora de que aprendiera cómo mantener a un hombre, susurró Madison mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Escapé a casa de una amiga esa noche y no regresé por una semana. Abracé a mi hija mientras sollozaba contra mi pecho, mi furia hacia Caroline alcanzando nuevas dimensiones. En ese momento, juré que mis hijos nunca volverían a enfrentarse a esa mujer si podía evitarlo. Con el regreso de mis hijos a mi vida, nuestra casa en Charlotte se sentía repentinamente pequeña. Encontramos una propiedad de 2 plantas en Belmont
con suficiente espacio para nuestra creciente familia y un apartamento sobre el garaje para cuando Tyler visitara. El día que recibimos las llaves, Sofía corrió de habitación en habitación, sus risas haciendo eco en los espacios vacíos que pronto llenaríamos con nuevos recuerdos. Isabela se detuvo en la puerta de una habitación vacía cerca de nuestro dormitorio principal, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Para el bebé?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Asentí, abrazándola por detrás. Para el futuro. Esa noche, estrenando nuestra nueva bañera, Isabela me salpicó juguetonamente con agua. Señor Hayes, tengo la impresión de que está intentando seducirme con esta casa enorme y esta bañera lujosa. ¿Está funcionando, señora Hayes? Su respuesta fue inequívoca. Tyler comenzó a visitar con mayor frecuencia después de su primer encuentro con Rosa. Aunque intentaban ser discretos, era evidente que su interés por mi sobrina política era la verdadera motivación. Una tarde, los sorprendí besándose en el jardín trasero. Tyler se separó de Rosa instantáneamente, su rostro enrojecido. Tyler, dije con falsa seriedad, entiendo que encuentres atractiva a Rosa, pero debo advertirte, si le rompes el corazón, tendrás que enfrentarte no solo a mí, sino a toda la familia Rodríguez. Y créeme, son mucho más aterradores que yo. Namae, su relación floreció a pesar de la distancia. Cuando Tyler completó su servicio militar, anunció su decisión de asistir a la Universidad Duke, convenientemente cerca de nuestra casa y del programa de medicina de Rosa. Me conmovió profundamente descubrir que Tyler había estado estudiando español intensivamente. Durante una cena familiar con los Rodríguez, conversó fluidamente con el abuelo de Isabela, quien rara vez hablaba inglés. Aprendí por Rosa, explicó después, pero también porque quería entender a mi nueva familia. El día de la boda de Madison llegó más rápido de lo que esperábamos. Isabela y yo habíamos ayudado con los gastos, insistiendo en que era nuestro regalo, no un préstamo. El ensayo de la boda estuvo cargado de tensión. Todos nos preguntábamos si Caroline aparecería y cómo reaccionaría al vernos reunidos como familia. Cuando llegó el momento de caminar por el pasillo con Madison, sentí un nudo en la garganta. Mi pequeña, ahora una mujer hermosa en su vestido blanco, me sonrió a través de su velo. ¿Estás lista?, pregunté, ofreciéndole mi brazo. Contigo a mi lado. Estoy lista para cualquier cosa, respondió. Mientras avanzábamos lentamente hacia el altar donde Andrew esperaba, vi a Isabela y Sofía en la primera fila, ambas con lágrimas de felicidad. Tyler, elegante en su uniforme militar, se encontraba de pie junto a Andrew como su padrino. Antes de entregarla, susurré, ¿eres feliz, cariño? Sí, papá, respondió con absoluta convicción. Soy feliz. La ceremonia transcurrió perfectamente, pero la recepción trajo el drama que todos temíamos. Caroline apareció, visiblemente intoxicada y con un vestido inapropiadamente juvenil. Se acercó a nuestra mesa, ignorando las miradas incómodas de los invitados. Jackson, declaró con voz pastosa, siempre supe que volverías a mí. Podemos arreglar todo esto. Caroline, respondí con calma glacial. Tengo una familia perfecta ahora. No tengo intención de regresar a la pesadilla que dejé atrás. Cuando intentó tocar mi rostro, Isabela intervino apartando su mano con firmeza. «Quita tus manos de mi esposo», advirtió con una tranquilidad que apenas contenía su furia. Tyler se unió a nosotros, colocándose protectoramente frente a su hermana recién casada. «¿Por qué crees que me uní al ejército en cuanto pude, mamá?», preguntó, cada palabra cargada de años de resentimiento. «Era la única forma de escapar de ti». Caroline se derrumbó ante el rechazo público de sus hijos. Según nos informaron después, fue hospitalizada por una crisis nerviosa esa misma noche. Los meses siguientes trajeron una cascada de buenas noticias. Isabela anunció que estábamos esperando nuestro segundo hijo, y apenas una semana después, Madison nos llamó con la noticia de que también estaba embarazada. Tyler completó honorablemente su servicio militar y comenzó sus estudios en Duke. Para sorpresa de nadie,
Él y Rosa anunciaron su compromiso durante una cena familiar. Sofía, ahora con 5 años, estaba encantada con la perspectiva de ser simultáneamente hermana mayor y menor. «Seré la del medio», declaró orgullosamente, «la más importante». En una cálida noche de verano, mientras observaba a mi familia reunida en nuestro patio trasero, Madison y Andrew arrullando a su bebé recién nacido, Tyler y Rosa planeando su boda, Sofía persiguiendo luciérnagas, sentí una plenitud que nunca hubiera creído posible 7 años atrás. A los 44 años, había experimentado más dolor y felicidad de lo que muchos conocen en toda una vida. Los 17 años con Caroline ahora parecían una vida diferente, casi como si hubieran sucedido a otra persona. Los 7 años con Isabela habían traído curación, renovación y una alegría que nunca había conocido. Mi filosofía de vida se había simplificado. Nada es perfecto. Pero si trabajas juntos, superas los obstáculos como equipo y mantienes una comunicación honesta, puedes acercarte mucho a la perfección. Isabela se acercó a mí, su vientre redondeado por nuestro segundo hijo. Apoyó su cabeza en mi hombro y contempló la escena frente a nosotros. «¿Te arrepientes de algo?», susurró. Sonreí, abrazándola más cerca. ¿Arrepentirme de qué? Cada camino recorrido me llevó a este momento. Todo valió la pena. ¿Incluso tener que aprender todas esas palabrotas en español?, bromeó. «Especialmente eso», respondí, besando su frente. «La vida no siempre nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Yo necesitaba a Isabela, necesitaba a Sofía, necesitaba recuperar a Madison y Tyler. Y ahora, por primera vez en muchos años, lo tenía todo. No una sino 2 familias perfectas que se habían fusionado en una sola». Mientras el sol se ponía sobre nuestro hogar, Isabela y yo intercambiamos una mirada de profundo entendimiento. «La familia es todo», dijimos casi al unísono. Una de las lecciones más profundas de su cultura, que finalmente había llegado a comprender completamente. Las traiciones pueden destruirnos o transformarnos. Las pérdidas pueden ser permanentes o temporales. Al final, lo que importa no es lo que nos quitaron, sino lo que construimos de las ruinas. Y yo había construido algo hermoso, algo duradero. Aquella noche en la que descubrí la traición de Caroline, pensé que mi vida había terminado. Nunca imaginé que ese doloroso final sería en realidad el comienzo de algo mucho más valioso.